Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad es que este vídeo tenía muchas ganas de grabarlo porque la verdad es que creo que puede resultaros muy útil, pues un poco razonar las preguntas que han caído este año en la parte de bioquímica oficiales, tanto en el BIR como en el FIR como en el KIR. Voy a empezar con el BIR. Bueno, lo primero, antes de nada, hola, buenos días. Y bueno, espero que tengáis mucha suerte, espero que hayáis tenido mucha suerte con el examen BIR, FIR o KIR. Entonces, este vídeo que voy a hacer es un vídeo en el que voy a comentar las preguntas oficiales que han caído este año, correspondientes a la parte de bioquímica, de biología molecular y de genética clínica. Empiezo con el BIR, como he dicho. Entonces, así a modo general, han caído más o menos unas 60-63 preguntas, porque ya sabéis que algunas veces algunas preguntas se pueden clasificar en otros bloques, entonces bueno, así de forma general podemos decir que 60-63, es decir, suponen un grosso importante de lo que es el examen BIR. Este año no ha sido más difícil que el año pasado, es decir, las preguntas no han sido más complicadas, siguen la misma tónica que el año pasado, es decir, que ha habido una representación importante de preguntas de bioquímica clínica. Esto lo que quiere decir es que ya se ve la tendencia del examen o de las preguntas del examen en esta parte. Entonces la tendencia es a que cada vez haya una mayor representación de preguntas de bioquímica clínica y que la clínica en general tenga mayor peso. Esto, a mi parecer, es lo lógico, porque al final vuestra función como especialistas va a ir orientada en gran parte a la clínica, que muchas veces cojeamos un poco según de dónde vengamos, ¿vale? Entonces, otra cosita que os quería comentar es que, dado que cada vez hay más preguntas de bioquímica clínica, y es verdad que este año hemos ampliado un montón, pero bueno, siempre puede haber alguna pregunta que nos pille por sorpresa. Es decir, que aunque hayamos ampliado y haya muchas cosas que las tengáis en el temario, como están preguntando cada vez más, puede ser que alguna pregunta nos pille un poco más desprevenidos. Ahora, creo que las preguntas de bioquímica clínica en general son bastante intuibles, es decir, que no es lo mismo que nos compliquen una embriología en la parte de desarrollo de órganos o una molecular o técnicas de genética, que si no conoces la técnica no vas a poder contestar porque no te va a sonar nada, a la parte de bioquímica clínica, que razonando un poco somos capaces de descartar opciones. Entonces esta para mí es la parte buena, que creo que en general las preguntas de bioquímica, salvo excepciones, son intuibles. O sea, muchas las conocemos, pero aquella que tal vez nos pille un poco más por sorpresa se puede razonar en general, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta que he considerado de la parte de molecular, bioquímica, genética, clínica es la pregunta 51. Entonces, la pregunta 51 habla sobre las chaperonas. Bueno, esta pregunta es totalmente regalada, ¿vale? Y, a ver, esperad, chicos, que voy a marcar aquí porque quiero... un segundito. Ahí. Perdonadme, ya está. Dice, las chaperonas moleculares intervienen en pregunta regalada. La opción cierta es la opción 1, el plegamiento de proteínas. Tenemos que tener como muy claro que las chaperonas son proteínas que intervienen en el plegamiento de otras proteínas, que facilitan el plegamiento de otras proteínas. Bien, porque no se hayan podido plegar por sí solas, obteniendo esta configuración necesaria, esta conformación tridimensional, esta orientación de la molécula en el espacio necesaria para su actividad funcional, porque no sean capaces de llevar a cabo este plegamiento por sí solas. Algunas veces incluso estabilizan aquellas proteínas que necesiten estar desplegadas hasta que hayan sido transportadas a su destino final. Pero digamos que de forma general las chaperonas son proteínas que intervienen o favorecen el plegamiento de otras proteínas. Y también como que tenemos que tener muy en mente que las chaperonas son proteínas altamente conservadas a nivel evolutivo, lo mismo que las histonas y lo mismo que las ubiquitinas. Pregunta regalada, ¿vale? La opción 1. Pregunta 53. En relación a los receptores acoplados a proteínas G, entonces aquí ya nos tiene que venir a la mente proteínas G en general, heterotriméricas. Las proteínas G siempre asociarlas a cascadas de señalización intracelular
Y estas proteínas G, como digo, en general tienen una subunidad alfa, una beta y una gamma, aunque hay excepciones. Tenemos proteínas G monoméricas, como por ejemplo las proteínas RAS, ¿vale? Cositas que tenemos que saber, que atendiendo al tipo de subunidad alfa, pues pueden ser proteínas G sub S estimuladoras, G sub I inhibidoras o las G sub Q, que son aquellas que participan en la cascada de señalización de los fosfoinosídeos, el trifosfato y el diacilglicerol, ¿vale? Entonces, aquí en esta pregunta nos están preguntando por la cascada de señalización activadora, pero lo vamos a ver muy claro porque dice: ¿los receptores acoplados a proteínas G son transportadores iónicos? No, son proteínas transmembrana. ¿Pueden activar el aumento de AMP cíclico en el citosol? Esa es la opción correcta. Y el ejemplo más claro que lo vemos en el metabolismo es el de aquellos ligandos que actúan a través de receptores acoplados a proteínas G sub S. Por ejemplo, el glucagón se une a su receptor acoplado a proteína G en la membrana y entonces lo que se produce es un intercambio, como son proteínas que unen nucleótidos de guanina, en el estado inactivo llevan unido GDP. Cuando la hormona o el ligando se une a su receptor, se intercambia GDP por GTP, se disocia la subunidad alfa de la beta-gamma y se produce la activación de la enzima adenilato ciclasa, que cataliza el aumento de AMP cíclico, pasa el ATP a AMP cíclico. Esa sería la opción correcta. ¿Qué es lo que pasa luego? Que se activa una proteína quinasa que fosfolina una serie de sustratos desencadenando una respuesta celular. ¿Dependen de ATP para su activación? No, dependen de GTP para su activación. ¿Una de las subunidades de la proteína G es la enzima adenilato ciclasa? No. Son las subunidades alfa, beta y gamma y ninguna de ellas es la adenilato ciclasa. O sea que esta pregunta súper facilita. La proteína del retinoblastoma. Bien, la proteína del retinoblastoma es codificada por el gen del retinoblastoma que está localizado en el cromosoma 13. Y como que tenemos que asociar la proteína del retinoblastoma a inhibición, ralentización o regulación del ciclo celular a la baja. Lo mismo que P53, que es un gen localizado en el cromosoma 17 que codifica un factor de transcripción que regula a la baja el ciclo celular. Proteína del retinoblastoma y P53 participan o tienen la misma función regulando a la baja el ciclo celular. A1, ¿activa la transición de G2 a M? No, actúa en el punto de restricción G1 y no activa. Lo que hace es al revés, regular a la baja el ciclo celular, impidiendo que el ciclo celular progrese cuando hay un daño en la célula o también controlando que no comience una etapa hasta que la anterior no haya finalizado. Lo que hace es proteger la integridad de ese ADN para evitar que si se produce un daño se transmita a lo largo de ese ciclo celular y el ciclo celular continúe, ¿no? Entonces pues se frena. Dice, ¿es una proteína supresora de tumores? Pues sí, efectivamente, en condiciones normales es una proteína supresora de tumores. Bien. Inactiva la quinasa dependiente de la ciclina D. Esta ciclina D también participa en el punto de restricción G1 y es al revés. Quien inactiva la proteína del retinoblastoma es la ciclina D, la CDK ciclina D, fosforilándola. Por lo tanto, la opción 3 no es cierta. La opción 4, bloquea P53 favoreciendo la progresión del ciclo celular. No bloquea P53 y no favorece la progresión a través del ciclo celular. Podemos decir que la proteína del retinoblastoma y P53 actúan en el mismo punto de restricción, regulando en condiciones normales a la baja del ciclo celular. Por supuesto, cuando hay una mutación de pérdida de función, el ciclo celular continúa y entonces se dividen las células descontroladamente. Entonces, muchas de estas mutaciones son responsables de pérdida de función del desarrollo de tumores. Seguimos. Bajamos. Todo esto por el momento no es nuestro, pero ya vamos a la parte de genética clínica. Pregunta 68. Los cromosomas que presentan el centrómero descentrado entre el centro y el extremo, con un brazo ligeramente más largo que el otro, se denominan. Cuando está ligeramente desplazado y la longitud de un brazo con respecto al otro no hay una diferencia grande, se habla de submetacéntricos, como por ejemplo el cromosoma 2, como por ejemplo el cromosoma 4, como por ejemplo del 6 al 12, como por ejemplo el cromosoma X, ¿vale? Metacéntricos, bueno, lo conocemos muy bien, cuando el centrómero se encuentra a la misma distancia, o sea, la misma distancia desde el centrómero al extremo en un brazo y en el otro. O sea, los brazos P y los Q presentan la misma longitud.
Telocéntricos. Este es un concepto que no se emplea mucho actualmente, hace referencia a que el centrómero está tan desplazado que no hay, o sea, hay una falta o ausencia de un brazo. Pero muchas veces se asemeja telocéntrico a acrocéntrico. Algunas veces se consideran sinónimos. Nosotros en la nomenclatura clásica de genética clínica no lo consideramos, ¿vale? Hablamos de acrocéntricos, que estos sí que los tenemos que conocer muy bien cuando el centrómero está muy desplazado hacia un extremo y hay un brazo mucho más corto que el otro. Entonces, esos bracitos que se quedan muy cortitos, presentan unas regiones que van a ser las regiones organizadoras nucleolares, es decir, los cromosomas acrocéntricos, que son 13, 14, 15, 21, 22 e Y, presentan las regiones organizadoras nucleolares, contienen los genes que codifican para el RNA ribosomal 28S, 18S y 5,8S, sintetizados por la RNA poli, ¿vale? Los que no tienen NOR es el cromosoma Y, aunque sea acrocéntrico. Seguimos, pregunta 69. Los organismos de una especie dada tienen un número diploide igual a 18. Si 2n es igual a 18, n es igual a 9. En esta especie, ¿cuántos cromosomas tiene un individuo 3n? Pues si n es igual a 9, 3n es igual a 27. Esta pregunta la considero regalada. Y la que viene a continuación también. 70. En la síntesis de la cadena de ADN complementaria de una cadena de ADN molde durante la replicación se produce siempre la DNA pol introduce nucleótidos en dirección 5', 3'. Me da igual que DNA pol sea. Siempre, todas tienen capacidad polimerizante, siempre es en dirección 5', 3', ¿vale? Esta, la 71, esta nos podría confundir. Para ser efectiva una terapia génica de sustitución, tal vez el término sustitución puede confundir, debe asegurar que el gen sano se introduzca en la célula objetivo y la acción correcta se produzca la cantidad correcta de la proteína deseada normal. Se puede confundir tal vez con el gen endógeno defectuoso, pero es que no se destruye el gen endógeno defectuoso. Lo que se hace es aportar el gen sano a través de un vector. Este vector puede ser un vector viral, o incluso pues un liposoma y diferentes tipos de vectores, ¿vale? Pero la terapia génica lo que hace es introducir el gen sano a través de una serie de vectores para que produzca la cantidad de proteína deseada normal, llegue a su destino adecuadamente, no genere toxicidad o la toxicidad mínima posible y produzca la cantidad correcta de la proteína deseada normal. Siempre la terapia génica con fines profilácticos o con fines terapéuticos, ¿vale? La fibrosis quística. Fibrosis quística, enfermedad autosómica recesiva, mutación en el gen CFTR que codifica para un canal de conductancia transmembrana de cloro, localizado este gen en el cromosoma 7, enfermedad autosómica recesiva más frecuente en niños de raza blanca. Y tenemos que saber también que forma parte del cribado neonatal en el recién nacido. Todas estas cosas importantísimas. O sea, es una enfermedad muy conocida, con mutaciones muy conocidas, ¿vale? Entonces, de la fibrosis quística, pues vamos ya localizados. Gen CFTR codifica canal de cloruro localizado en la membrana apical de algunas células epiteliales. ¿Dónde se manifiesta en la fibrosis quística generalmente esta clínica? Pues sobre todo a nivel glandular, donde la afectación de este canal de conductancia transmembrana de cloro pues va a ser mayor, es decir, a nivel del páncreas, a nivel de los pulmones también, y luego hay una mutación en la que se produce un defecto congénito bilateral de conductos deferentes en los varones. Entonces, tenemos como diferentes formas, aquellas en las que la mutación es grave y la actividad funcional de esta proteína CFTR se va a ver muy afectada, es la forma de insuficiencia pancreática que cursa con tripsina inmunorreactiva elevada. Y otra forma de insuficiencia pancreática cuando la actividad funcional de este canal conductancia transmembrana es mayor, que digamos el páncreas funciona correctamente, pero puede también haber afectación pulmonar, ¿vale? Bien, la expresión fenotípica de un carácter hereditario depende de él, pues ya sabemos que el fenotipo es el genotipo más el ambiente, considero que está regalada, ¿vale? O sea, os estáis fijando que en esta parte, vamos, por el momento. Seguimos la acción de la telomerasa. Aquí ya tenemos que localizar telomerasa, ribonúcleoproteína, sería una DNA pol RNA dependiente con actividad transcriptasa inversa que introduce hexanucleótidos no codificantes en los extremos de los cromosomas para impedir la pérdida de información, el acortamiento progresivo de los cromosomas en cada ciclo celular.
También tenéis que saber que el DNA telomérico es DNA repetido en tándem no codificante. Nosotros lo tenemos clasificado como DNA minisatélite, ¿vale? Entonces, la opción correcta sería contrarresta el acortamiento replicativo de los cromosomas. Favorece el envejecimiento del genoma, no sería esa, porque lo que hace es al revés. Como en cada ciclo celular en la hebra retardada del extremo 5', cuando se eliminan los primers queda un hueco que no puede ser replicado, si en cada ciclo celular ocurre lo mismo, que es lo que pasa, estaríamos perdiendo información en cada ciclo celular, pero si añadimos información no codificante en los extremos, lo que se pierde es esa información no codificante. Hombre, finalmente las células mueren porque se acaban acortando los cromosomas en cada ciclo celular y al final mueren, pero va contrarrestando ese acortamiento replicativo de los cromosomas. ¿Vale? Existen células con una alta actividad telomerasa, las que tienen una alta tasa de división celular, y bueno, como un ejemplo muy claro también estarían las células cancerosas. En general, las células somáticas tienen una baja actividad telomerasa. ¿Favorece el envejecimiento del genoma? No, al revés. ¿Extiende los telómeros al final de la fase S de ciclo celular? Pues no, solo tiene lugar en las células germinales tampoco. La presencia de codones de fin de mensaje prematuros, esto ya nos tiene que orientar a que si aparece un codón de fin prematuro es por una mutación, habitualmente una mutación puntual que genera un codón stop, ¿vale? Entonces, en un RNA mensajero eucariótico, cuando se produce una mutación puntual de este tipo, es una mutación sin sentido y aparece un codón stop, esto es bastante grave porque la proteína va a ser más corta de lo que debería ser, con lo que la actividad funcional pues, no va a ser mucho más baja. Esto hace que esa proteína sea más inestable y que por lo tanto se pueda inducir su rápida degradación. Favorece los procesos de splicing alternativo, no tiene que ver con eso, impide la terminación de la transcripción tampoco, produce proteínas más estables, al revés. Desoxinucleótido, pregunta 77, está formado por desoxinucleótido, pues sabemos que va a ser el nucleótido que forma parte del ADN, un nucleótido tiene una base nitrogenada más un azúcar más una pentosa, que es una desoxirribosa que contiene en el carbono 2 un hidrógeno en vez de un grupo hidroxilo, ¿vale? Entonces, la opción correcta es la 1, base nitrogenada, azúcar de 5 carbonos, una pentosa, una ribosa, y el ácido fosfórico. Si fuera un nucleósido estaríamos hablando de que no tiene ese grupo fosfato, ¿vale? Base hidrogenada fuera, base nitrogenada y hexosa fuera, 2 bases nitrogenadas fuera, ¿vale? O sea, muy fácil. Nucleosoma. El nucleosoma es la unidad funcional y estructural de la cromatina, la forma de, digamos, acomplejar y empaquetar el ADN en el interior celular para que quepa adecuadamente. Entonces, el núcleo del nucleosoma está formado por, siempre el nucleosoma incluye como definición histonas y DNA, es decir, acompleja las histonas o participa en la unión de las histonas con el DNA. Entonces, el núcleo del nucleosoma está compuesto por 2 histonas de tipo H2A, 2H2B, 2H3, 2H4 y una vuelta y 3/4 o 2 vueltas, 147 pares de bases de ADN alrededor de esas copias de histonas. Ya sabéis que las histonas por su carácter básico se unen a los grupos fosfato del ADN, favoreciendo más esta compactación del ADN. Bien, y luego ya sabéis que tenemos por ahí la histona H1 que se une al DNA linker y favorece un empaquetamiento todavía superior en una fibra de 30. La RNA pol-1 transcribe los genes ribosomales, los que tienen el 8, 5,8S, 18S y 28S, que son los que se encuentran en las regiones organizadoras nucleolares. Bien, la DNA ligasa, o sea que por el momento todo muy sencillo. La DNA ligasa es la enzima que participa en la unión de los nucleótidos para formar enlaces fosfodiéster y opera la replicación. ¿Cuándo? Cuando se ha producido en la hebra retardada la eliminación de los múltiples primers que preceden al fragmento de Okazaki, se eliminan esos primers por la DNA polimerasa 1 con su actividad exonucleasa 5'3', se reemplaza por ADN, también lo hace la DNA pol-1, pero luego ya los extremos de esos nucleótidos se tienen que unir por enlaces fosfodiéster. Esto lo une y quien lo hace es la DNA ligasa. No es la opción 1, sintetiza el RNA iniciador porque esto lo hace la primasa o DNA-G en procariotas, desenrolla la doble hélice de ADN, lo hace la helicasa, extiende los fragmentos de Okazaki, lo hace la DNA pol-1. La doble hélice de ADN, pregunta 81, tiene un diámetro de 2 nanómetros o 20 Armstrong, no confundir. Estos son detalles y datos de memoria que nos tenemos que saber, ¿vale?
Hemofilia A, tipo de enfermedad ligada al cromosoma X. Las enfermedades ligadas al X me las tengo que saber. Incluso el brazo cromosómico, porque es algo que pueden preguntar en el BIR. La hemofilia A sería una mutación en este gen localizado en el cromosoma X que codifica para el factor de coagulación 8. Monosomía. La monosomía es pérdida de un cromosoma. La monosomía más típica que ya conocemos es el síndrome de Turner, la monosomía del X que afecta al cromosoma sexual, porque las monosomías de cromosomas autosómicos son incompatibles con la vida, ¿vale? Generalmente. Entonces, la monosomía consiste en pérdida de un cromosoma, no de un par de cromosomas, sino de un cromosoma, y la que más conocemos es el síndrome de Turner. Del síndrome de Turner tenemos que decir que fijaos que pese a ser algo bastante grave, que sería pérdida de un cromosoma, y en realidad en las personas vivas luego prácticamente no tienen una sintomatología muy marcada, pese a que el 98% de los fetos que portan un Turner abortan prematuramente. ¿Cuál de las siguientes mutaciones se clasificaría como una transición? Transición, mutación puntual, intercambio de base púrica por base púrica o base pirimidínica por base pirimidínica. Pues si os fijáis, en la última de las opciones intercambia una adenina por una guanina, estamos ante una transición. El resto van a ser transversiones. El hijo de una pareja en la que el grupo sanguíneo de la madre es A y el del padre es B podrá ser. Como no nos indican si son AA o A0 o BB o B0, pues podrá ser A, B, 0 o AB. Vale, esto es bastante sencillo. Persona con 45 cromosomas significa que tiene una monosomía, tiene una aneuploidía, alteración en el número cromosómico, por arriba o por debajo, pero que no son juegos cromosómicos completos. Dentro de las aneuploidías tenemos las trisomías y tenemos las monosomías, ¿vale? Que serían las más conocidas. Entonces, también podemos tener tetrasomías, bueno, pero las más conocidas. Entonces, una persona con 45 cromosomas tiene una monosomía, que es un tipo de aneuploidía. La euploidía sería la dotación cromosómica normal y la monoploidía es que solamente tengo un juego cromosómico. Serían los organismos haploides. La telomerasa, de nuevo la telomerasa, ya sabemos aquí asociamos que es una ribonucleoproteína, entonces mediante su transcripción inversa lo que hace es añadir fragmentos de DNA a los extremos de los cromosomas. Sintetiza DNA en los telómeros usando RNA como molde, DNA pol-RNA dependiente, ¿vale? Ribocima, regalada. ¿Qué es una ribocima? Una ribocima es una enzima, pero su naturaleza es de RNA. Las enzimas van a ser los catalizadores de las reacciones metabólicas, que lo que hacen es disminuir la energía de activación, como ya sabéis, sin alterar el estado de equilibrio natural ni modificar la energía libre de Gibbs, y generalmente son de naturaleza proteica, pero tenemos excepciones que son los RNAs catalíticos. Una ribocima es un RNA de naturaleza catalítica, por ejemplo la peptidiotransferasa, también en el splicing o en la maduración de los RNAs tenemos también ribocimas, ¿vale? Bien, la temperatura de fusión o desnaturalización, pregunta 89, perdón. ¿Qué es la ATM? Aquí ya tenemos que saber muy bien la definición. La ATM sería la temperatura a la cual la mitad del ADN se ha desnaturalizado. Dice, si la ATM de una muestra de ADN A es mayor que la de una muestra B, ¿qué es lo que significa? ¿De qué depende que la ATM sea mayor o sea menor? Pues depende sobre todo de la composición de bases, en concreto del contenido en guanina más citosina. Porque si yo tengo más contenido en guanina y citosina, como entre la guanina y la citosina se establecen 3 puentes de hidrógeno, que es mayor que entre los pares AT, que solamente hay 2, voy a necesitar más temperatura para romper esos 3 puentes de hidrógeno que para romper los pares AT. Por lo tanto, si la ATM de una muestra A es mayor que la ATM de una muestra de ADN B, significa que la muestra tiene mayor contenido en guanina citosina, por lo que necesitaré más temperatura para romper esos puentes de hidrógeno. Y hasta aquí por el momento este vídeo, porque no quiero tampoco que sea demasiado largo, y sigo ahora con el resto del examen en otro vídeo. Hasta ahora, chicos.